del paseo. Bueno, solo anunciarles que ahora toma la palabra Rufo y que pegadito a ese cierre tiene un regalo de la artista Lucila Simões, así que no se levanten inmediatamente, ella nos va a regalar esa pieza musical. Bien. Bueno, buenas tardes. Primero quiero decir que nadie se asuste si yo me emociono y lloro, que no es por costumbre, pero a veces es algo que mi corazón necesita drenar después de una operación que tuvo hace unos cuantos años. Espero que no me pase, pero de vez en cuando sucede una emoción muy fuerte, me produce una congestión y entonces lo libero expresándolo emocionalmente. Bien, hoy vamos a continuar con el tema que en realidad vamos a entrar en el tema que tiene que ver con este acto fundacional de la Sociedad de 1923, de la Sociedad Antroposófica, donde se titula El encuentro con el otro, el camino de Perceval y también el camino de Rudolf Steiner. ¿Sí? Ayer les conté un poco que el Grial todavía no se ha acabado y que gradualmente va actuando de época en época, representado por alguno de estos seres humanos que tienen la posibilidad, la capacidad de poder entregar a este misterio un escalón más en su desarrollo. Hoy tengo que traer unas imágenes muy antiguas que ayer un poco se nombraron, pero que si no, no vamos a poder entrar en realmente qué significa esta corriente del Grial o del cristianismo del Grial. Ayer les mencioné que esta historia está escrita en las estrellas. No es un invento, no es algo que generado por el ser humano, sino leído por el ser humano en las estrellas. Y para leer esto se necesita de las fuerzas de la magia blanca. El Grial es muy anterior a lo que nosotros después conocemos como la magia negra. La magia negra comenzó en Persia, en el siglo V de nuestra era. Gondi Shapur. Pero ¿cómo llega a gestarse la magia negra, que es la magia que actúa contra el yo? Podríamos decir que el Grial representa justamente al yo del ser humano que tiene que desarrollar, el yo soy, cuidado y entroncado directamente al ser, al espíritu mismo del universo, que es el espíritu del Hijo, el Verbo creador, y su antagonista, que es este ser que Steiner revela también por primera vez a la humanidad con su verdadero nombre, así como revela el nombre del Cristo, que dice, no conoce a Cristo quien no conoce su nombre, y su nombre es el yo soy. Así dice, no conoce al mal quien no conoce su nombre, y su nombre es Sorat, S-O-R-A-T, Sorat. Este ser Sorat es el antagonista del yo soy. No es Ahriman, no es Lucifer. Ahriman y Lucifer son colaboradores para que el yo soy, el yo del ser humano, se pueda desarrollar. Pero no son sus antagonistas, a pesar de que nos hacen muchísimas trastadas y nos ponen las cosas muy difíciles. Pero si no, no tendríamos con qué desarrollarnos. Pero ¿de dónde viene este ser? Steiner nos cuenta que tenemos que remontarnos a la época de la Lemuria, que Facundo hoy nos trajo, ya nos habló esta mañana, hasta el hecho donde lo humano es sacado del seno de la voluntad de los dioses. Lo humano no es el cuerpo físico, no es el cuerpo etéreo, ya vamos a hablar en un idioma antroposófico, porque gracias a Freddy hemos podido conocer esta mañana que todos ya, o la inmensa mayoría, estamos familiarizados con esta terminología, entonces la vamos a usar abiertamente.
Tenemos el cuerpo físico, la estructura corporal física, no la materia, la idea. Tenemos la fuerza vital, el cuerpo vital. Tenemos el cuerpo astral. ¿Sí? Y como yo nombré ayer, así como cuando se genera el cuerpo físico en el antiguo Saturno, se espeja en germinalmente el espíritu, el hombre espíritu, cuando tenemos el sol, se desarrolla el cuerpo vital y se espeja en germen el espíritu de vida. Cuando tenemos la evolución de la antigua luna, se forma el cuerpo astral y se espeja el yo espiritual. Y ahora llegamos a la Tierra y la Tierra hace una recapitulación en sus ciclos de 7 etapas. La primera época es la época polar, la segunda es la época hiperbórea, la tercera es la época de la Lemuria. Recapitulaciones de la Tierra de lo previo. La Tierra recapitula en su primer inicio como Tierra lo que fue el antiguo Saturno, que corresponde con la época polar. En su segunda época, la época hiperbórea, con el Sol, y la Atlántida, la Lemuria con la Luna. Y en estas 3 épocas se despierta el germen de lo que va a ser el alma humana, las fuerzas del alma humana no individual. ¿Sí? Y sobre esta estructura es que los Elohim, los 7 Elohim, se dice que insuflan el alma viviente en una forma creada del barro de la tierra o del polvo de la tierra. Este polvo y este barro está diciendo lo mineral, lo que viene del pasado. Pero es importante que los Elohim son los espíritus de la forma. ¿Sí? Hay que saber que su cualidad es dar forma. Entonces, ¿qué es lo que los Elohim insuflan del hombre, del yo? Aquí estamos hablando ya del yo. ¿Su forma o su contenido? Esta es una pregunta que Steiner la pone de una forma muy espectacular. Son seres de forma, los espíritus de la forma pueden otorgar la forma. Y él dice que son 7 los Elohim o espíritus de la forma que en la Lemuria sacan de sí, de su esencia, la forma humana del yo. Previamente, en la antigua luna, los espíritus del movimiento habían sacado la forma del cuerpo astral, en el sol, los espíritus de la sabiduría, los quiriotetes, habían sacado la forma del cuerpo etéreo, de vida, y en el antiguo Saturno, los mismos tronos, en conjunto con los Elohim, con los querubines, forman la forma física. Y ahora dice Steiner que estos 7 Elohim observan lo que han creado y sienten una enorme tristeza. Yo lo pongo con palabras, no son palabras de Steiner. Una enorme tristeza al comprobar lo que ellos han creado. Y se dan cuenta que ellos solamente han podido crear una mera forma sin contenido. Y que en ellos no está el poder de poder dar el contenido al yo. Y Steiner dice que toman una decisión. Y de los 7, 6 migran al sol. Y el séptimo, que le conocemos como Jehová, queda en la tierra, que posteriormente va a separar a la luna de la tierra. Y estos 6 Elohim forman una logia en el sol. A esta logia se la conoce como el plorema. Y no es que sea Steiner el que nos habla de este misterio, porque este misterio ya es conocido en toda la tradición de la humanidad. ¿Sí? En India, los sacerdotes hindúes ya hablaban de Vishvakarman y decía que Vishvakarman se encontraba más allá de la esfera de Brahma y que no lo podían conocer, pero sabían de su existencia, pero no era conocible todavía. Después estamos en Persia. Zoroastro o Zaratustra ya se acerca mucho más a este misterio, ya lo puede percibir.
y lo nombra Aura Magdao. Y por primera vez, Zaratustra nombra a su oponente, y no es su sombra, su oponente, y lo nombra Aura Mainyus. Finalmente, posteriormente, en la segunda época donde Zaratustra entra en la segunda cultura persa, esto que estoy hablando pertenece al 5.000 años antes de nuestra época, 5.000, 6.000, después en la segunda cultura popular persa, vuelve a hablar Zaratustra y ya habla de Ormuzd y Ahriman. No de Aura Mainyus y Aura Magdao, sino Ormuzd y Ahriman. Pero ¿quién es entonces este pleorema solar? ¿Qué es? Y dice Steiner que estos 6 Elohim migraron al Sol y crearon una logia dentro del Sol para poder acoger en ellos lo que verdaderamente daría completud al yo humano y que no estaba en su capacidad. Porque lo que daba completud al yo del ser humano no había migrado todavía del ámbito de la divinidad misma, de lo supraespiritual. Estaba en el seno de Dios, no de los dioses. Hablamos de Dios, de la unicidad Dios, de lo que se conoce como ese ser tripartito en Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese ser central, ese Hijo, es el representante de lo yoico, de lo identitario. Y estos 6 Elohim abren este cuenco en el Sol, que es el cuenco que acoge al Verbo, la palabra creadora, y se crea en torno a él una esfera. Steiner nombra la esfera de los bodhisattvas o la esfera del Espíritu Santo. Es exactamente igual. Donde lo que los bodhisattvas o el Espíritu Santo enseña, transmite para la creación del ser humano terrestre, es lo que pulsa, sin ser enseñanza, en el corazón de ese cáliz al cual se llama el pleorema solar. En el corazón de ese cáliz. Ese ser que vive ahí no es la enseñanza. El Cristo no es enseñanza. El Cristo es identidad, es ser. El Cristo no enseña, así lo dice Steiner. La contemplación de ese círculo de los 12 bodhisattvas o de la esfera del Espíritu Santo, observan, contemplan la fuerza del verbo y en ellos eso se transforma, esa contemplación, como sabiduría. Y con esa sabiduría se irradia al mundo. Y se genera lo que es la evolución del ser humano. Pero el contenido del yo queda todavía preservado en el pleorema solar, en el cáliz del pleorema solar. ¿Sí? Esto es así. Ahora viene la creación del ser humano, que como todos sabemos en la Biblia dice es masculino-femenino, los sexos no es algo que viene posteriormente. Y otra de las cosas que tenemos que poder hablar ya con absoluta claridad es hacernos cargo de lo que el Cristo prometió: os enviaré al Espíritu Santo y el Espíritu Santo os revelará la verdad. La verdad no puede estar ocultada ni puede ser patrimonio de dominio. Y así como tenemos una historia contada por la línea de Jehová, la tenemos en la Biblia, en el pueblo hebreo, en el Antiguo Testamento, tenemos otra historia, esa es la descendencia del árbol, de la descendencia de Jehová. Tenemos otro tronco de la humanidad, que es la descendencia de Caín. Forma parte de Caín, de esa corona de los luciféricos, ¿sí? Esa piedra que se desprende, que cae en el paraíso, que se dice que es la plena fuerza del yo. ¿Cuál es la fuerza del yo? Steiner dice que el amor es la sabiduría renacida en el yo. Ahí está la respuesta. La plena fuerza del yo es el amor. Todo lo contrario a lo que nosotros experimentamos como lo contramor, que es la egoidad. Un yo
Siempre se va a mostrar al mundo con las fuerzas del amor. Y en el Cristo es el representante, es la esencia del yo. El amor es la esencia del yo. Bien. Entonces dice que de esta corona cae esta piedra y esta piedra se preserva en el paraíso. Esta piedra preciosa. De esta piedra preciosa se talla el cáliz, que posteriormente Cristo va a usar en la última cena con sus apóstoles y después José de Arimatea va a recoger la sangre del Cristo. Esta es una imagen del cáliz, ¿ustedes se dan cuenta? El cáliz es forma, no es contenido. Estamos hablando de la imagen del yo creado por los Elohim en la Lemuria. Es lo mismo. El grial, visto en lo exterior con símbolos exteriores reales, es exactamente lo mismo que el grial visto en lo interior de la evolución del ser como proceso de desarrollo. Nuestro yo es esa piedra preciosa. También está fuera, porque nuestro yo también vive, como dice Steiner, en el mundo espiritual, no en el mundo terrestre. El yo nunca descendió al mundo terrestre, solamente proyectó su imagen, pero su ser fue preservado en el mundo espiritual. Y ahora viene acá algo que es muy sorprendente, y es que cuando se produce la creación, se nos cuenta que Jehová creó al hombre, al ser humano, a Adán, de la sustancia terrestre. Llamémosle polvo, llamémosle barro, no importa. Pero hubo dos creaciones, hubo dos seres. Uno es Adán. Su progenitor de Adán, sabemos que son los Elohim. Después Adán se une a Eva y tenemos ya progenitores hechos a imagen y semejanza de Adán. Adán es hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero ¿qué pasa con el otro Elohim? Con este Elohim Lucifer, que también se une a Eva. A Eva y de este Elohim nace Caín. Una nueva línea. Esto lo tenemos que conocer, esto se nos ha ocultado. Y esta es la historia que cuenta Christian Rosenkreuz, el gran maestro del cristianismo esotérico, en el libro que Steiner escribió, La leyenda del templo y la leyenda dorada. Y ahora se nos dice algo más todavía. ¿Sí? Yo ayer les dije, los hijos de Lucifer, hermanos de Cristo. Ahora la evolución continúa y cuando Adán se le promete por Jehová una compañera, Adán no estaba solo. Adán ya tenía una compañera, la famosa Lilith, una compañera que la teníamos en las alas, en la espalda, ¿no? Acá nuestros omóplatos antes eran alas y ahí vivía Lilith, unida a Adán. Cuando Lilith se entera que Adán tiene otra mujer, entra en celos, se arranca de la espalda de Adán y se une a las fuerzas descendidas de Lucifer. ¿Sí? Y dice Steiner que aquí comienza un proceso terrible. Primero, hago una pausita acá y vamos. Primero tenemos que nos dice la Biblia que los hijos de los dioses se enamoran de las hijas de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los dioses? Los hijos de Caín, porque es el que está engendrado directamente por un Jehová, por Lucifer, por un espíritu. Y se enamoran de los hijos de los hombres. Y dice que se crea una raza abominable. Se crea una raza a la cual se llama los ratasis o los rakasis. Y aquí, en este momento, dice Steiner que la humanidad estuvo a punto de perecer, de no poder continuar, porque los dioses que acompañaban a la humanidad no sabían qué hacer con esta nueva fuerza antagónica al proceso creativo. Dice que solamente hubo un ser, un Dios,
que se instituyó como caballero del alma humana. Este ser es Micael. Micael se puso delante del alma humana como su caballero defensor porque él conocía el secreto que el resto de los dioses no conocían. Él conocía el secreto que es, por ser el Micael quien es, ¿sí? Micael es el regente de la inteligencia, no de la sabiduría. Sabiduría es inteligencia, no quiero usar la palabra fenecida, pero eso es sabiduría. Inteligencia que ha devenido forma. La inteligencia, Micael, es actividad pura. Cuando deviene forma, es lo mismo que cuando un intervalo deviene tono. ¿Ya? Ha perdido su potencia. La inteligencia es pura. ¿Quién es entonces Micael con relación al plurema? Tenemos, por un lado, que está la esfera de los bodhisattvas, la esfera del Espíritu Santo, los portadores de la sabiduría y la inteligencia directamente entre Cristo y Micael. Micael es el portador del Cristo, del Hijo en el Sol. Por eso él conoce el secreto de la voluntad de que el ser humano será rescatado cuando haya alcanzado la maduración suficiente para que su ser pueda acoger a su plenitud, que está guardado en el cáliz del plurema solar. Cuando el yo humano se convierta en cáliz y pueda acoger a las fuerzas del espíritu en él. Esto representa este dibujo. Después vamos a hablar de él, ahora se lo digo. El cáliz invertido. El cáliz que se ha hecho y ahora se invierte. El cáliz invertido. Pero ¿qué pasa con estos rakasis? Micael los puede enfrentar porque él es directamente el representante de la fuerza del verbo ahí. Y ahora comienza esta humanidad que tenemos, la humanidad de Caín y la humanidad de Jehová. Hemos escuchado esta mañana y ayer la piedra fundamental. Y nos hablan de los reyes y de los pastores. Los sabiamente de los reyes. El cándido corazón de los pastores. También se nos ocultó esto, y lo tenemos que saber. Como antropósofos ya lo sabemos. Hubo dos nacimientos, dos niños Jesús. El niño que nace en Belén y el niño que nace en la casa real en Jerusalén. El niño rey por la descendencia directa, porque José y María son los reyes legítimos de Israel, usurpados por Herodes. Ahí nace y se encarna el niño Jesús, que tiene que huir a Egipto, que vienen los reyes a adorar, que vienen a adorar a su maestro y que le traen tres regalos: oro, la sabiduría; incienso, las fuerzas del corazón; y mirra, las fuerzas de la voluntad. Se las entregan a su Señor, a su rey. No es el rey que está vinculado con el plurema, no. Es el rey que está vinculado con la sabiduría. Si ustedes quieren, con la sabiduría del plurema. Donde detrás se encuentra la actividad de Lucifer. Lucifer ha sido el gran benefactor de la humanidad. La vida cultural es una donación de Lucifer. No de este Lucifer que se une con Lilith, porque Steiner dice que después de esto, cuando Lilith se desprende de la espalda de Adán, se une al aspecto de Lucifer caído y comienzan a fornicar cientos y cientos y cientos de veces por día. Lo único que hacen es producir y producir fornicación. Pero la fornicación tiene que ver con la creación en el cuerpo astral. Y Steiner dice, son esos pensamientos que todavía hoy en día los seres humanos creamos, que no tienen nada que ver con nosotros. Eso es porque todavía Lucifer y Lilith siguen fornicando. Son esos pensamientos que se disuelven, pero que a veces nosotros nos enganchamos ahí. No son pensamientos del yo. Un yo nunca va a tener un pensamiento negativo hacia otro yo. Si su esencia es el amor, no lo va a hacer. Sepamos que cuando tenemos pensamientos negativos hacia otro yo, y yo el primero,
soy asesino de otros yoes porque he tenido muchos pensamientos negativos de otros yoes y todos los hemos tenido, hasta que uno se da cuenta de que eso es lo peor que puede hacer. Tener pensamientos negativos hacia otro yo. Porque ahí son las fuerzas anti-yoes las que están actuando. ¿Mm? Bien. Esta fornicación, ¿no?, que queda acompañando, porque todo esto sucede a nivel astral, en el cuerpo astral, en el mundo del deseo, no en el mundo físico. Lilith y Lucifer, Micael no los enfrenta en el mundo físico. ¿Dónde los enfrenta? En el mundo astral, en el cuerpo astral del ser humano. Ahí es donde está la lucha de Micael venciendo al dragón. Son las fuerzas dragoninas, ¿sí?, que unidas después con las fuerzas de Lilith van a ser las fuerzas más perniciosas que van a actuar en su momento decisivo en el comienzo de nuestra historia, cuando la historia del Grial es revelada a la humanidad, en el siglo VIII. El primer intento, por eso les dije que cuando se pregunta dónde comenzó la magia negra comenzó en Persia, Bagdad. Antes de Persia no existía la magia negra, existía la magia blanca. Y a pesar de que podía haber ciertas desviaciones, porque de hecho las había, hay ciertas culturas que muestran cierta tendencia, todavía no era magia negra. La magia negra, Lucifer y Ahriman son tramposos, ¿sí? Quieren jugar con nosotros, no quieren destruirnos. La magia negra se creó para destruir al yo, es antagonismo del yo. Y ahora llegamos al siglo VIII de nuestra era, ya hace poquito. Pasamos por Gondisapur, se lo dije ayer, el primer 666 aparece ahí. Ahí ya aparecen estas dos fuerzas, anti-yoes, enemigas absolutamente del yo. Y llegamos al siglo VIII, al siglo IX. ¿Qué sucede en el siglo IX? Primero, lo que es transparente. El famoso concilio de Constantinopla. ¿Qué se resolvió en ese concilio? Se determinó que el ser humano era un bípedo. Hasta ese momento, el ser humano era un ser trinitario. A partir de ese momento se dijo que era un pollo, un bípedo, que solamente tiene alma y cuerpo, pero que no tiene espíritu. Y eso surgió desde la Iglesia. Ya las fuerzas antagónicas ya penetraron en el interior de la Iglesia, ya actuaron ahí y ya llevaron a este punto. Y acá todavía Steiner es muy generoso y dice, pero no debemos sentir un rechazo antagónico hacia la Iglesia, porque en realidad todavía ahí en ese acto, querían prevenir al ser humano con su buena intención. La Iglesia siempre ha tenido su buena intención y nos ha ocultado todo porque nos quiere cuidar, ¿sí? Y como nos quiere cuidar porque somos pequeñitos, nos oculta todo. Nos oculta el nacimiento de estos dos niños, nos oculta la historia, ¿sí? Yo ayer les dije cómo era en la Europa cristiana, que estaba el púlpito y estaban los rapsodas en los palacios. Desde el púlpito se adoctrinaba. O sea, el púlpito era el adoctrinador de todo lo que el ser humano podía hacer. Todo se le decía desde el púlpito. El cura le decía al pueblo qué puedes hacer, qué no puedes hacer, cuándo tienes que comer, cuándo no tienes que comer. ¿Sí? Totalmente dominación. Bien. Acá comienzan los misterios del Grial en el siglo IX, donde el poeta Chrétien de Troyes empieza a hacer una narración posible, cercana, del Perceval. Ayer dije que también que tenemos la otra corriente, la corriente de Arturo, la corriente de los caballeros de la mesa redonda y la corriente de Chrétien de Troyes y de Wolfram von Eschenbach. Son dos situaciones. Una viene a través de la sangre directa del Cristo a Bretaña y ahí se desarrolla un impulso social. De ahí surgen los caballeros de la tabla redonda. Una tabla que para ser social, lo primero que hay que quitar es la autoridad impuesta. Entonces, ¿cómo nos reconocemos como iguales en una mesa cuadrada? El que se sienta en la cabecera tiene más poder que el que se sienta al lado. En una mesa redonda, no. En una mesa redonda todos tenemos el mismo poder. Incluso Arturo,
sentado en la mesa redonda, no se diferencia de ninguno de sus caballeros. Y sin embargo, esto es lo social. La corte de Arturo es una corte social, un cristianismo social, pero en un estado de desarrollo de una espiritualidad todavía vinculada con el pueblo celta, ¿no? Con el pueblo del encantamiento, de la magia, no de la magia negra. Merlín es un mago, ¿sí? Transformador. Y dice Steiner que estos caballeros son los caballeros de la espada. Y uno se sorprende. Y tienen una tarea especial. Los caballeros de Arturo van por el mundo conquistando el amor de la dama. No puede haber un caballero si no tiene una dama a quien defender. Acuérdense del Quijote. Sale por ahí, pero dice, pero yo no puedo seguir si no tengo a mi dama, mi Dulcinea, en nombre de quien yo lucho. No puedo luchar en mi propio nombre. Tengo que luchar el nombre del amor. Ese amor que termina con relaciones humanas, pero que es el amor de la espada. ¿Sí? Vamos a ver en qué conduce esto. En la línea del Perceval, que Perceval nunca fue nombrado caballero por Arturo, porque Arturo era el que nombraba a los caballeros, no es caballero de la espada, es caballero de la palabra. ¿Sí? Hay una diferencia. La diferencia nos la da Steiner, por ejemplo, en sus libros iniciáticos. ¿Qué sucede cuando él dice, cuando nosotros desarrollamos la imaginación, la tercera o la segunda conciencia, la conciencia imaginativa? Con esa conciencia imaginativa, ¿podemos conocer al otro? Nos dice no. La conciencia imaginativa es engañosa de por sí. Nos muestra el mundo al revés. Si no vamos preparados y no lo hacemos por una devoción, o sea, donde ponemos nuestra egoidad al servicio de una fuerza superior, que es el amor, en un tercer ser humano, que es en este caso lo femenino, entonces el mundo se nos da vuelta. Vemos las cosas al revés. Y cuando vemos un ángel, creemos ver a un demonio. Y cuando vemos a un demonio, creemos ver a un ángel. Es decir, los caballeros de Arturo no pueden salir al mundo sin su dama, porque la dama es la que los protege de esta ilusión que produce la conciencia imaginativa. También les voy a contar dónde se resuelve esto en la corte de Arturo. ¿Y Perceval? No nos habla, caballero de la espada, no, caballero de la palabra. ¿Qué significa? Que cuando yo escucho al otro ser, yo entro en diálogo con el otro ser y lo conozco. Acá no estamos hablando de las fuerzas de la imaginación, estamos hablando de las fuerzas de la inspiración, las fuerzas de la palabra. La inspiración ya me permite conocer al ser. Pero acá no termina la cosa, porque sabemos que tenemos también una intuición. ¿Y quién es el caballero de la intuición? Díganlo. Vamos. ¿Quién? Fuerte. Steiner. ¿Sí? Steiner es el caballero de la intuición, no es caballero de la palabra. ¿Por qué? Porque en la intuición yo no solamente escucho al ser, sino que me uno en simbiosis con el ser. Y esto es el tercer peldaño del grial. ¿Sí? Y ahora empezamos a entender este camino del encuentro. Perceval, los caballeros de la corte de Arturo y Perceval. Ahora vamos a entrar en la historia un poquito de Perceval y después un poquito de Steiner, porque hay que cerrar ahí. Y si me extiendo un poquito, les pido disculpas. Pero no puedo cerrar antes de llegar a donde tengo que llegar, porque si no, no avanzamos mañana. Se nos cuenta que ya directamente en Wolfram, les dije que, bueno, Quiot encuentra esta historia en Toledo, que la recibe Flegetanis, que es un sabio judío, y que él la lee por medio de la magia blanca en las estrellas. O sea, la ciencia del grial viene de ahí. Bien. Ahora entramos en la corriente terrestre del grial, donde Wolfram y
Cretiel nos cuenta. Nos cuenta la historia de un rey, primero, de algo, de que un ser humano recibió de los ángeles que tenían en custodia, en el mundo espiritual, el objeto del grial. El grial custodiado por los ángeles fue entregado a los seres humanos para que los seres humanos se hicieran cargo a partir de ese momento de su custodia y de su cuidado y de su evolución. Y tenemos el primer rey que recibe de los ángeles este obsequio. Es el primer rey del grial, que se llama Titurel, el anciano Titurel. Podemos imaginarnos perfectamente quién es Titurel. Eso no hace falta casi ni nombrarlo. Salta. Después, esa es el primer época donde todavía Titurel representa las fuerzas del alma senciente, donde el ser humano estaba unido a la divinidad. No había ninguna discusión. Era vivir con los dioses, era conocer a los dioses. ¿Cómo voy a negar esto si somos compañeros? ¿Sí? Pero en el segundo rey del Grial, que ya no es el alma senciente fue en Egipto. El segundo rey del Grial es Anfortas, el herido Anfortas, ya pertenece al alma racional, donde en el alma racional, también a la razón, disculpen la expresión, se la conoce como la gran ramera de Babilonia. La razón es la gran ramera de Babilonia. Así dicho, como les dije, con el nombre que hay que dar a las cosas. ¿Y qué pasa? Que Anfortas, el Titurel, construye el castillo del Grial para poder tener y custodiar ahí al Grial. Pero es un castillo que se encuentra y no se encuentra. Es un castillo, es una edificación que está en el mundo físico y en el mundo espiritual, que solamente se llega ahí si uno es guiado y conducido, no por búsqueda individual. Sin embargo, Anfortas, que es un caballero de la palabra, porque está en la corriente del Grial, entra en contacto, sale, ya siendo rey del Grial, a hacer sus gestas caballerescas, porque necesitaba ejercitarse. Y él se enamora o encuentra a la mujer más bella que uno se puede imaginar. Orgulosa la llaman, orgullosa. Bella y fría como serpiente, donde ni una gota de calor, de amor, surge del corazón de ese ser femenino. Pero Anfortas queda prendido, como muchos caballeros, ¿sí? Quedan prendidos de orgulloso, y entra en conflicto con un caballero pagano. Este caballero pagano lucha contra Anfortas, y Anfortas, esto es importante, en un determinado momento pierde su centro. ¿Qué es perder su centro? Su centro es que él es el rey del Grial, de una fuerza superior. Él no puede poner su espada ni su lanza al servicio de algo inferior, porque el amor humano es inferior al amor divino. Y como Anfortas, en ese momento que enfrenta al pagano, al caballero pagano, cae en las garras de Orgulose, porque es Orgulose la que lo arrastra, recibe una herida en sus genitales. Digámoslo así, porque las palabras suaves entre las piernas, no hablemos con el idioma. Ahí, punto. Con una lanza envenenada, con un veneno que viene del caballero que viene de Castelmarbel. Castelmarbel es lo opuesto a Montsalvat. El castillo del Grial es Montsalvat. Lo opuesto a Montsalvat es Castelmarbel. Se encuentra en Sicilia, son lugares reales, donde dice Steiner que ahí se produjo la más abominable de los pactos que han existido sobre la tierra. En Calot Ambabot, en el sur de Sicilia, se realizó un pacto donde viene Clinsor, portador ya y sacerdote de la magia negra, con Iblis. Iblis, que es el ser femenino de Lucifer. Podemos ver ahí también
a Lilith, es la misma, el mismo consorcio. Clinsor ya es portador de la magia negra y Lilith se unen, pero Lilith estaba casada. Y cuando viene el marido de Lilith y la encuentra con Clinsor, al Clinsor, disculpen la expresión, lo capa. ¿Sí? Queda capón. Y desde entonces en Clinsor se despierta tal odio por lo humano que ataca directamente a las fuerzas sexuales de la humanidad. Y ese veneno con el cual es herido Amfortas en sus órganos genitales es un veneno espiritual. Amfortas queda dañado y la comunidad del Grial enferma y queda debilitada. Wolfram es simpático y dice, sí, pero después mataron al pagano, como para que respiremos, no nos quiere dejar con la angustia, pero el pagano fue muerto, no importa. Así, entonces, tenemos que el Grial, la familia, la comunidad del Grial, está su rey herido y no puede morir, porque contempla las fuerzas del Grial. Entonces, quien contempla el Grial no puede morir durante 7 días. Y la comunidad del Grial no puede permitir quedarse sin rey. Entonces mantienen a Amfortas vivo con un sufrimiento insufrible. Y ahora viene la historia de Perceval, ¿no? Donde el padre de Perceval, Gamuret, es un caballero que viaja por todo el mundo, conocido, hace gestas, es famosísimo, pues, no importa. Vuelve otra vez de los países árabes, vuelve y ahí encuentra a su mujer, que es una viuda intachable, digamos una viuda no consumada, sigue siendo doncella, esto hay que decirlo, que es Herceloide. Se enamoran y se casan. ¿Sí? Herceloide es un nombre muy importante, muy interesante. Herceloide. Se casan y el Gamuret, el marido, vuelve otra vez a sus correrías, a sus andanzas. ¿Eh? Y también un hijo de Herceloide muere y se encuentra Herceloide sola con el pequeño Perceval en su reino. Y siente que ya le ha traído tanto dolor las artes de la caballería, le están quitando todo. Y decide retirarse del mundo con sus empleados, digamos, sus sirvientes más cercanos, se retira al medio del bosque con su hijito y pide a sus acompañantes que por favor nunca nadie nombre la palabra caballería delante del niño, que se le oculte todo lo que tiene que ver con las artes de caballería. El niño no crece en un ambiente que ni siquiera conoce, le llaman buen hijo, es el nombre que conoce la madre, y crece saludablemente. Ya Wolfram empieza a decir que es un ser muy bello. Se empieza a hablar de belleza, pero de belleza en forma categórica. Es bello porque es bello y se acabó. No vamos a discutir qué es lo bello, ni qué... Es bello. Y no se toma ninguna descripción de decir, es que tiene los ojos así, el pelo así. No, es bello y punto. Se acabó. Y muy bello. Más bello que todos los caballeros. Y bueno, y más bello que ese también. Uno se cansa cuando lee el Perceval de cómo resaltan la belleza del caballero. Es cansador, de verdad. Bueno, está bien. Aceptemos que Perceval es bello. Es un joven que crece, se desarrolla, se dedica a cazar venados, se hace una jabalina y anda por ahí por el bosque. Y un buen día escucha ruido, alrededor de 15 años, no más, de caballos. Queda sorprendido, mira a lo lejos y ve unos hombres en sus armaduras relucientes montados a caballo que vienen y el niño queda totalmente absorto. Es, digamos, el asombro del alma ante esos seres y cree que son dioses. Entonces los caballeros se paran para preguntarle si no ha visto a una dama perseguida por los caballeros. Y el otro queda tocándoles, ¿y qué sois? ¿Y qué sois? Y sois Dios, porque mi mamá me ha dicho que Dios existe y es luminoso. Qué absorto el niño, y le toca. Y el otro le dice al caballero, oye, pues ya, dale un lanzado y que se aparte este mocoso, porque se nos va a escapar el caballero. Pero el otro queda tan anonadado ante esta actitud del niño que lo toca todo. Y entonces pregunta, y él dice, si sois dioses, bendecidme, porque... Y el otro dice, no somos dioses, somos caballeros. ¿Y quién nos ha hecho caballeros? No, caballeros los hace el rey Arturo. El niño ya no escuchó más.
rajó corriendo a su madre y le dijo, mamá, quiero ser caballero. La madre queda sorprendida, no sabe qué hacer, siente que todo el mundo se le cae y decide, bueno, no puedo ir en contra de él. Entonces le da el peor caballo que tiene, ese caballo que cabalga ya así que no va a llegar a la otra esquina, le viste de bufón, le ponen para que el mundo se ría de él. Y el otro se agarra su caballo, su esper, su jabalina, su rocín escuálido y se va. Y cuando se da vuelta, ve a Gerseloide, a la madre, en el otro punto del puente, que se desmorona. Con esta imagen, Perceval sale del hogar. La imagen de la madre cayendo. Pero ni eso le detiene. Así de determinado está. Ni eso le detiene. Él sigue su camino. Sigue su camino y empieza a encontrarse primero, se encuentra con una doncella, ¿no? Y la doncella está ahí, en una tienda, había recibido de la madre un consejo. Si encuentras una dama y te da un beso y te regala su anillo, es bueno para ti. No tenía cultura. Entonces, si la madre le ha dicho eso, pues entra y se encuentra una dama ahí en su tienda espléndida, con unos manjares preparados esperando a su amado esposo, recostada en su cama, irradiando una belleza, y este, que es bobo, porque es bobo, no se le puede describir de otra manera más que bobo, se acerca a ella y ¡pum! Le estampa un beso de esos de aupa, ¿no? Bien, bien besada. Y la otra queda... Pero todavía no se conforma con eso, sino que encima le ve el anillo y dice, y esto me lo llevo. Y se come la comida que estaba preparada. Sale triunfante y camina un poco y se encuentra con una doncella que tiene a un caballero en brazos. Él le pregunta, ¿dónde está la corte del rey Arturo? Y la otra le dice, ¿tú quién eres? No sé. ¿Y cómo te llamas? Oh, mi mamá me decía, bon filio, bon hijo. Ah. Y entonces la otra le dice, ah, no, pero tu nombre es Perceval. Y tu nombre significa atravesar el medio a través del valle. Ahí, por primera vez, Perceval escucha su nombre de esta doncella. Resulta que esta doncella está teniendo a un caballero en brazos, Jonah Tulander. Y como acá estamos para revelar todo, la historia tiene que ser contada como es. ¿Quién es Jonah Tulander? La encarnación anterior donde Rudolf Steiner se cristifica. Es el primer contacto que Rudolf Steiner tiene en su vida con el cristianismo, es en su encarnación como Jonah Tulander. ¿Y quién es la doncella que lo tiene en brazos? Su compañera espiritual inseparable, masculino o femenino. En las últimas encarnaciones, 2 veces femenina. Ita Beckman. Esta pareja están desde entrada, desde el comienzo de los tiempos ya, desde allá, desde la primera encarnación, ¿no? De Steiner como Evan y de Gilgamesh, y después como Alejandro y Aristóteles, se acompañan siempre. Pero ahí entran en quieren consumar. La historia de esta pareja es maravillosa. Quieren consumar su acto de amor, porque no hay un acto más grande de amor que 2 personas que se entregan una a otra en absoluta fuerza del corazón, lo que un matrimonio debía significar, no una conveniencia, sino un acto de amor. Nunca lo pueden concretar. Siempre adolecen de eso. Los dos siempre se encarnan, son compañeros, aspiran a eso. Y esta es una de las grandes cosas por la que después, en la sociedad antroposófica, con la muerte de Steiner, esto no se pudo resolver, pero eso es mañana. Hoy no. Esta mujer, Sigune, tiene a Jonah Tulander en sus brazos, en su esposo divino, que Jonah Tulander se sacrifica para salvar a Perceval, al bobo este que estaba ahí haciendo las trastadas que estaba haciendo en la tienda de la duquesa de la Lande, porque el marido Orilus venía a la tienda
Y Jonatulander había salido a buscar el collar de un perro que se había escapado, que es otra historia, y se encuentra con Orilus. Y Orilus, que es el marido de la condesa de la Lande, mata a Jonatulander, mientras que el Perceval está haciendo estas cosas en la tienda. Si Jonatulander no se sacrifica por Perceval, Perceval hubiese muerto por Orilus en ese mismo instante y en esa tienda. Las cosas de caballería y las damas y el amor son serias. ¿Sí? Son serias, no son sencillas. ¿Qué hizo Orilus cuando llegó y vio que no tenía el anillo y que estaba alborotada? ¿Qué pasó? Y la otra le cuenta. Y Orilus le dice, es que era muy bello ese joven, ¿no? Te sedujo bonito. No, no, no me importa. A partir de ahora quedas desprotegida de mí. Pero no te libero, sino que te someto, ni tú ni tu caballo. Tú nunca más tendrás vestidos nuevos y tu caballo nunca comerá una ración de avena que sea mayor a un cuarto. Y así tendrás que caminar detrás de mí, nunca a mi vera, hasta que la muerte sea digna y no se pare. Ese acto de Perceval somete a esta pobre mujer a algo totalmente, un sufrimiento indecible. Pero Perceval deja a la prima y le pregunta, ¿dónde vas? No, voy a Arturo para que me haga caballero. Se va, porque él no escucha. Él tiene una meta. ¿Sí? Es importante esto de las metas. ¿Quién se pone metas? ¿El cuerpo astral? No, este quiere gozar. Qué tontería de meta. A mí dame fiesta y yo me divierto. No, las metas no son del cuerpo astral, no son del cuerpo etéreo, no son del alma. Las metas son del yo. El yo tiene metas. Y el yo de Perceval se había puesto una meta, ser caballero. ¿Sí? Entonces llega y se encuentra ahí en una serie de peripecias que pasa, hasta que llega a un campesino y le pregunta, ¿dónde está la corte del rey Arturo? Porque me tiene que hacer caballero. Y el campesino le puede orientar y él se va con su rocín. Hay que pensar, imagínenselo, un rocín que se va cayendo, o sea, que no se sostiene de viejo y débil, un vestido de bufón, o sea, lo más cómico que uno se puede imaginar. Y se encuentra con un caballero que tiene el frente fruncido así, caballero rojo, delante del palacio del rey Arturo, enojado. Y el otro le dice, oye tú, ¿quién nombra caballero? ¿Dónde está Arturo? Yo quiero ser caballero. Y el otro le dice, bueno, si quieres ser caballero, tienes que ir ahí donde está Arturo y decir que te nombre caballero. Pero ya que vas, llévale un mensaje. ¿Ves esta copa? Esta copa yo me la traje de su mesa y con ella ensucié el vino, el vestido de la reina. Que mande a un caballero a recuperar esto, porque la reina ha sido ofendida por mí y Arturo, o uno de sus caballeros, tiene que reparar esta falta mía, porque Arturo se niega a darme lo que me corresponde por derecho, que es mi reino. Ve y díselo, Arturo. El Perceval entra ahí en esa corte toda maravillosa. Dice, no, que ahí hay un caballero que dice que alguno de tú que vayas, porque está reclamando que ha manchado el vestido de la reina y que alguien tiene que ir a reparar esa falta. La corte queda paralizada. ¿Sí? O sea, todos quedan ahí petrificados. Y yo he venido acá porque quiero que me hagas caballero. Y entonces Arturo le dice, bueno, pero amablemente, ¿se dan cuenta que es un bobo? Y dice, pero es que caballero... No, a mí cuentos no, porque mi mamá también es reina y cuando mi mamá dice una cosa la hace. Así que tú hazme caballero. Se queda el otro así diciendo... Y entonces salta, cae, siempre hay algún vivo, alguien que quiere defender lo indefendible, le dice, bueno, pues si quieres un traje de caballero, porque lo que él quiere es un traje de caballero, y que ve ahí al caballero rojo, pídeselo. Entonces, ese, bueno, pues voy y se lo pido al caballero rojo. Y cuando sale, hay dos seres, que es, ¿cómo se llama no es Gunevare, no, sí. Hay una princesa que ha prometido no reír nunca hasta que no se encuentre, hasta que delante de sus ojos no aparezca la flor de la caballería. Y hay un personaje masculino, Antanor, que dice, yo no cantaré
hasta que no aparezca delante de mis ojos el caballero perfecto. Y Gunnevere y Antenor están mudos, ¿sí? Uno no habla y la otra no ríe durante muchísimo tiempo en la corte de Arturo. Y esto molesta realmente porque todos los caballeros ahí están siendo tomados de menos, están siendo despreciados. Estos dos tontos nos están poniendo en ridículo. Pero cuando Perceval pasa adelante, Gunnevere ríe y Antenor canta. La imagen, pasa un bufón, pasa un niño de 15, 16 años soberbio, tonto. ¿Sí? Pero estos dos muestran su reconocimiento. Entonces Kay se siente, Kay es el senescal de Arturo, se siente enojado y abofetea a la doncella. Y Perceval se va, la mira y dice, un día esa ofrenda será vengada. Y se va. Y llega donde está el caballero rojo y le dice, oye, que me ha dicho Arturo que me des tu armadura. El otro es Iter, es el caballero. Imagínense el pavor que proponía a todos los caballeros de Arturo, que ninguno es capaz de salir, que está esperando que vengan a vengar a la reina. Están todos ahí petrificados. Viene este bobo y le dice, tú, dame tu armadura porque el rey me ha dicho que el otro... Es cómico como lo cuenta Wolfram, porque lo mira así, ¿qué hago con este bobo? Y entonces mueve la lanza y lo tira del asno en el caballo, en ese caballo escuálido. Y el otro se levanta así, agarra su spear, su jabalino, por el visor, la clava en la cabeza de Iter, el caballero rojo. Cae, empieza a forzajear para quitarle la armadura, no sabe cómo hacerlo, no sabe cómo, porque esas armaduras tenían su historia para ponerse y quitarse, ¿eh? Hay que aprender. Y viene por allá un paje, le ayuda, se pone su armadura sobre su traje de bufón, se toma el caballo del caballero rojo, se monta y se va. Ya no vuelve, ya es caballero. Ya tiene lo que tenía que tener, ya tiene el caballo, tiene la armadura, tiene la espada, ya está, no necesita más. Sus viajes le llevan y se encuentra entonces con Gurnemans, un antiguo caballero que lo acoge en su palacio y él había tenido dos hijos, los dos hijos habían muerto en las lides caballerescas y le quedaba una hija. Y él siente, Gurnemanz siente que sería bueno que este joven tan bello, tan buen mozo, tan guapetón, tan tonto, tan inocente, pues fuera marido de su hija. Entonces decide adoptarlo y le enseña las artes de la caballería. Le enseña, le educa para ser caballero. Y entre esa enseñanza de la época, de la caballería, era, por cortesía, algo de educación, no hacer demasiadas preguntas. O sea, no ser un cara dura y no. En la élite, en la educación hay que ser prudente, comedido, no ser demasiado preguntón. Después que está un tiempo con Gurnemans y él se hace caballero, le enseña las artes de caballería, le enseña a pelear, le enseña lo que tiene que enseñarle. Bueno, viene y llega el día en que dice, mira, tengo una imagen en mi alma que me acompaña desde que abandoné a mi madre y no puedo quedarme hasta no encontrar respuesta a esto. Tengo que volver a ver a mi mamá porque esta imagen no me abandona. El buen conde Gurnemann siente que esa que él había pensado de que hiciera parejita con su hija y todo eso que no va. Y Perceval sigue su camino. Sigue su camino y llega a un castillo donde está todo rodeado de mucha tristeza, mucha pobreza. Entra en el castillo, es recibido, los caballeros están enflaquecidos, mal cuidados, tristes, pero nadie, por cortesía, nadie le puede decir nada. Le invitan a que entre, porque es cortesía caballeresca, y le dan la mejor vianda que pueden dar, es decir, sacrifican lo último que tienen para agasajar al invitado. Esto es cosa de la época, ¿sí? Quizá ahora ya no. Yo me crié en un pueblo, en España, de campesinos, y cuando venía el invitado se sacaba el jamón y se le daba al invitado. Y yo de niño lo miraba y decía, joder, mamá, y yo cuando lo quiero no me lo das, y a este sí se lo das así de generosa, y a mí no. Es la generosidad con la que se vivía todavía, ¿no? El invitado hay que
darle todo. Yo no como, incluso yo salgo de mi cama para que el invitado duerma en mi cama y yo duermo en el suelo. ¿Sí? Esas son costumbres y en esa época se estilaba eso. Entonces ningún caballero le va a revelar la pobreza o la miseria o el sufrimiento en que están viviendo. Porque está la reina y nadie puede decir nada que puede molestar a la reina. Lo que haya que comunicar, lo comunicará la reina, que es la autoridad. Entonces, a Perceval se le agasaja, ve la tristeza, ve todo esto, pero él, calladito, porque es de buena educación, no preguntar. Entonces, lo llevan a un cuarto, le preparan un lecho magnífico y se acuesta. Y a las 3 de la mañana vienen unas patitas, despacito, con un vestido de seda verde, lo describen, la reina del castillo, que ya había estado con él en la cena, y se introduce en la cama donde Perceval está. Wolfram lo hace muy lindo, ¿no? Dice que ahí pasaron a lo mejor 3 horas. El otro, pavo como un pato. Y la otra, también pava como otra pata. No sabían qué hacer. Hasta que después de 3 horas, la reina se desborda en lágrimas y le cuenta sus pesares. Sus pesares son que hay un rey que quiere desposarla contra su voluntad y lleva asediando a su castillo durante meses y ya prácticamente no les queda comida, no les queda nada, ya no tiene caballeros, porque todos sus caballeros defendiendo su honor para no aceptar el someterse a este hombre al muerto, le cuenta todo esto a Perceval en un estado, dice, de total sinceridad y angelical. ¿Eh? Y después que le cuenta esto, se levanta y se retira a su aposento. Y el otro queda ahí. Entonces, a la mañana siguiente, se despierta, pide que le traigan su traje de caballero, monta sobre su caballo y se pone como defensor de la dama. Los otros, el senescal del rey, se sorprende dónde sacó esta mujer a un nuevo caballero. Pero el otro viene, entra en el lead y Perceval lo avienta al primer lanzado, el otro desaparece. Se lo van a comunicar al rey. Oye, que ha fracasado tu senescal, era imposible, nadie lo había vencido. ¿Qué hacemos? Bueno, va. Perceval también lo vence y le dice, ahora te vas al rey Arturo y te pones al servicio de esa dama que fue maltratada por mi culpa, por el senescal. Te pones a su servicio y tu vida depende de ella, no de mí. Lo que ella decida estará bien decidido. Y así tiene que ir el rey, someterse. Entonces, en la corte del rey Arturo empiezan a pensar, y este caballero Bermejo, porque conocen por el caballero rojo, caballero Bermejo. Pasa esto, gran fiesta en el palacio, ya los barcos con alimentos pueden llegar, maravilloso todo, y estos dos están ahí. Entonces, Wolfram describe algo maravilloso. Dice que fue tal la ternura de su amor que durante 3 noches durmieron en el mismo lecho sin juntar sus muslos. Maravilloso. No hubo nada de egoidad. Ella es Blanca Flor. A los 3 días, la naturaleza humana pues hizo lo que tiene que hacer, lo que es normal, no pasa nada. Forma parte de la vida, ¿no? Juntaron sus muslos, lo pasaron muy bien, seguramente, y a la mañana siguiente Perceval, otra vez, la carga de la imagen de la madre y le dice a su mujer, mira, no puedo quedarme a tu lado porque la imagen de mi madre me reclamas ir hacia ella. Y Blanca Flor se queda sola. Un matrimonio prácticamente de 3 días, pero un amor absolutamente nada que tiene que ver con egoidad o deseo, todo trascendente. Perceval se va, ¿no? Ya han pasado algunas cosas, en el rey Arturo ya empiezan a sentir que, bueno, este caballero Bermejo, porque todos los caballeros que vencen tienen que ir a someterse y ponerse a los pies de la dama para que la dama... ¿sí? Vale. Entonces sale del palacio
con Dinamur o Blancaflor, y camina, entra en unos parajes especiales, ¿no? Deben ser estos parajes en el sur de Francia y norte de España, cerca de los Pirineos, por ahí es la zona, y encuentra un lago, y en el lago hay una barca, y en la barca hay un pescador. Y entonces, ya es la tarde, está cayendo, un pescador con dos barqueros que le ayudan. Está cayendo y Perceval pregunta si no conocen algún lugar donde pasar la noche. Y el barquero le dice, a 1000 millas a la redonda, no hay ningún lugar que haya sido visto por un ojo humano. Qué raro. Pero si tienes suerte y atraviesas esos senderos de esa montaña, a lo mejor te topas con un castillo en el cual serás bien acogido. Perceval da las gracias y se va. Atraviesa senderos y de buenas a primeras se encuentra con un magnífico castillo. Llama a la puerta, es recibido con todos los honores, es atendido de la forma más maravillosa que uno se puede imaginar. Incluso es cubierto con la capa de la reina, digamos, del castillo, le da su capa, lo llevan a su compartimento, a su habitación, lo bañan, lo duchan, ¿no? Y lo traen al salón. Y en el salón, cuando llega Perceval, se encuentra con que el anfitrión del castillo es el rey pescador al que él le preguntó, Anfortas. Y siente que está recostado al lado del fuego con un frío insufrible. Y se sientan, lo agasajan, porque somos caballeros, y empiezan a suceder una serie de cosas. Primero pasa un paje lleva una lanza, de la punta de la lanza mana sangre, la sangre cae y le chorrea por la mano y se recogida en un recipiente, se pasea de la vuelta, y cuando la lanza se acercaba a Anfortas, Anfortas sufría intensamente más, era insoportable. Después vienen otras doncellas, preparan las mesas, preparan todo, y después aparece un ser bellísimo con una luz que porta una bandeja con una piedra preciosa, con el apit et silis. Esa bandeja va pasando y va calmando o dando a cada ser de los caballeros que están ahí el alimento que precise o que desee. Es la abundancia. Perceval come, todo lo mira así. Oh, espectacular. A veces siente la inquietud y dice, pero... Y entonces se acuerda, pero Gurnemans, que me educó, me dijo que no es bueno hacer preguntas. Entonces, nos callamos. Pasa el grial, se retira, después ya ha terminado el agasajo, todos están esperando que algo pase, no pasa nada. Finalmente Anfortas, en su dolor, le regala una espada. Perceval acepta el regalo de la espada y se retira a sus aposentos. Y dice, no, pero mañana, esto no, mañana voy a enterarme de qué fue todo eso, pero mañana, hoy ya me voy a dormir. Se va a dormir, por la mañana siguiente se despierta, llama a sus pajes para que le ayuden a vestirse, no contesta a nadie, se enoja, se tiene que poner su ropa, vestirse solo, sale, una nevada en el patio de armas del palacio, ningún caballero, su rocín ya preparado ahí con sus armas, todo ahí dispuesto, llama, pregunta, ninguna contestación, ve huellas, dice, bueno, es que los caballeros han salido a cazar y claro, por respeto a mí, porque estaba muy cansado de mi viaje, no me han querido despertar. Me monto mi caballero y me voy en busca de ellos. Se monta, sale por el puente levadizo y cuando está terminando el puente levadizo, el puente comienza a levantarse. Que su caballo, de pura brío, logra saltar a la otra orilla. Y entonces escucha una voz que surge del castillo y le dicen, ¡adiós, gorrión! Perceval sigue las huellas
en la nieve y en un determinado momento desaparece. Sigue, 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 hasta que encuentra un momento, ve las cortes del rey Arturo, el campamento de Arturo. Se queda mirando y en ese momento pasa un pato y un halcón se lanza sobre el pato y del pato traen 3 gotas de sangre y quedan sobre la nieve. Y Perceval queda eclipsado porque las gotas de sangre forman tal forma que le recuerda a su princesa, a su Blanca Flor, a su mujer. Entonces queda absorto ahí, pero en una actitud con el ceño fruncido frente a la corte del rey Arturo, los caballeros de Arturo, que son los caballeros de la espada, que siempre están guerreando, dicen, y este nos está desafiando, ¿con qué derecho? ¿Cómo nos puede hacer esto? Y entonces sale uno, el más valiente de todos, yo voy, primero, a defender el honor de la causa artúrica, de la tabla redonda. ¿Cómo? Y el otro viene y bla, 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 bla. Y Percival está mirando así. Y cuando ya se acerca, levanta la cabeza y hace así, ¡pum! Adiós, caballero. Regueando, se vuelve a la corte de Arturo. Y entonces Kay, el senescal que lo ve, no puede ser, porque encima está en actitud hostil. Sale y pasa lo mismo. Solo que esta vez Perceval hace un movimiento un poco más enérgico. Kay salta del caballo, se rompe un brazo y una pierna. Y así como puede, regresa a la corte de Arturo. Y Gavan, o Gawain, como ustedes quieran, que es el sobrino de Arturo, es el más delicado de la mesa redonda. Es el que casi puede llegar a superar al caballero de la espada, pero todavía está ahí. Viene y dice, no, esto no puede ser. Entonces se acerca con ninguna actitud hostil. No va a guerrear, va a ver qué le pasa a ese caballero que tiene esa hostilidad. Entonces se da cuenta que Perceval está absorto mirando las 3 gotas de sangre. Y Gawain dice, un caballero, si está realmente pensando en su amada y está conectado con el amor de su amada, es invencible. Eso lo saben por los caballeros de la espada. No se puede. Entonces, ¿qué hace? Saca un pañuelo blanco delicadamente y cubre las 3 gotas de sangre. Y cuando cubre las 3 gotas de sangre, Perceval se despierta, el encantamiento del amor desaparece y entonces empiezan a hablar y Gavan lo invita. Y cuando llega este caballero rojo a la corte del rey Arturo, está la alegría que despierta porque era tan nombrado, era tan hablado el caballero rojo, que nadie lo conocía y le hacen una fiesta impresionante. O sea, ahí sí, Perceval, imaginémonos que alcanzó los 17, 18 años, no más. ¿Sí? Se siente agasajado. Yo creo que más que Messi después de ganar el Mundial. Disculpen que se lo digo así, ustedes que son argentinos pueden entender. Así se sentía. Estaba en pleno festejo. Y de buenas a primeras viene un ser a lo lejos, montado en un rocín maravilloso, cubierto con una capa, con una capucha. Se acerca. A medida que se va acercando, se va viendo, es un ser que es horrible, tiene unos bigotes, unos colmillos, un hocico de jabalí, o sea, el ser más horripilante que nos podemos imaginar. Y entonces solamente dice, ay, Mont Salvage, Mont Salvage, vosotros, caballeros, estáis festejando a este ser que es lo peor de lo peor que existe. No hay un ser humano más perverso, más... Bueno, Gundry le dice de todo al pobre Perceval, ¿eh? Lo deja destrozado. ¿Cómo podéis festejar a esta miseria humana? ¿Cómo podéis reconocer algo de valor en él? El otro no entiende nada. Y se va a Kundry. Y cuando se va, se vuelve y dice, ah, pero hay una aventura para un caballero. Está el palacio encantado de las 300 doncellas que tiene que ser liberado. Si hay alguno, ja, 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 ahí queda para su gesta. Y Kundry desaparece. La bruja o la hechicera. Perceval, ante esa situación, imaginémonos cómo puede quedar. Destrozado.
¿Yo qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho? ¿Ha hecho algo indebido? No, es totalmente inocente, pero sin embargo es culpado de algo que lo destroza. Entonces está con Gawain al lado y Gawain le dice, bueno, yo, si Dios me lo permite, voy a tomar la aventura de liberar a las 300 doncellas. Y Perceval dice, ¿qué dijiste? ¿Dios? ¿Pero quién es Dios? El otro le dice, Dios es un ser. No, Dios me ha abandonado. Dios me ha castigado. Yo no he hecho nada. Yo no creo en ese ser castigador, odiador. De aquí el más, de este momento en mi vida, decido caminar en soledad. En este momento de su vida y con estas palabras, traducido a nuestro idioma, Perceval se dijo a sí mismo, en este momento he superado la enfermedad del alma racional, de la razón, ¿sí? Y me pongo en disposición de empezar a vivenciar y desarrollar las fuerzas del alma consciente. Él no lo dice con esta contundencia, nosotros sabemos que es así. A partir de ese momento, el alma consciente se descubre en uno mismo cuando pasa la crisis de la soledad. El alma consciente está sola. El alma racional todavía está perdida en el delirio de la razón. El alma senciente está con los dioses, pero el alma racional está sola. Esa experiencia de la soledad solamente se puede vivir en el alma racional. Dejamos la historia de Perceval aquí y ahora nos vamos al otro camino, ¿sí?, de Steiner. Mañana continuamos con Perceval. Hoy tenemos que ir para cerrar un poco hacia Steiner. ¿Qué experiencias similares vive Steiner? ¿Qué momento? Ya hemos dicho, Perceval es caballero de la palabra. Él ya conoce las fuerzas de la inspiración, de la conciencia inspirativa. Steiner, estamos hablando que ella alcanza las fuerzas de la intuición. Es caballero, no de la palabra, no de la espada. ¿De qué? ¿De qué será? Vamos a nombrarlo así, caballero del pensar. Dejémoslo de momento ahí. Algo superior a la palabra. Primero está el pensamiento, después la palabra y después la vida. ¿Y cómo es la vida de Steiner? Él como camino del Grial, ¿sí? Uno queda en soledad. Steiner también vivir esa experiencia de la soledad. También tiene que dar, o sea, un alma o un estado superior educa al otro. Perceval puede sanar ánfortas, porque las fuerzas del alma consciente pueden actuar sobre las fuerzas del alma racional. ¿No? Perceval, caballero de las fuerzas del alma consciente, puede sanar la enfermedad del alma racional. ¿Pero qué fuerzas pueden salvar al alma consciente que todavía está en soledad? Solo, absolutamente solo. Y si ustedes creen que ha habido un ser en mayor soledad que Rudolf Steiner, nos equivocamos. ¿Con quién podía hablar Rudolf Steiner de igual a igual? Con nadie. Ni siquiera con sus discípulos más cercanos. Con nadie. Y esa es la soledad cuando tú estás en un lugar donde no tienes un par, un igual, con quien hablar, con quien comunicarte. Si uno ve la cara de Steiner, ¿no le ven triste siempre? ¿No le ven? Ahora acompañémosle un ratito nada más. En 1907 crea el Congreso de Múnich, donde donde siente que la sociedad antroposófica tiene que separarse de la teosófica y empezar a caminar, porque la sociedad antroposófica es transformadora del mundo, el yo se realiza en la transformación del mundo y la sociedad teosófica busca la salvación del yo y que el mundo ya se arreglará. La sociedad antroposófica dice, no, si el yo no transforma y salva al mundo, no tiene morada.
es responsable del mundo. La tierra le fue entregada al yo humano para su preservación y su salvación. Bien. Nombra esto en el Congreso de Múnich. Claro, muchos teósofos se retiran porque se dan cuenta que no es el camino de ellos. Entonces se clarifica la comunidad. Si bien Steiner siempre dijo, yo siempre hablé de antroposofía en la sociedad teosófica, pero nunca estuvo tan claro hasta este momento. En este momento presenta las obras artísticas de Sure, bueno, arma un lío, a los teósofos les dio vuelta. La mayoría se quedaron con él, la minoría se retiró y siguió ya con la sociedad teosófica individual. Y empieza a trabajar hacia la formación de la sociedad antroposófica de 1913. Una sociedad antroposófica. Una sociedad antroposófica basada en leyes terrestres, ¿sí? En leyes jurídicas, con la cual él mismo no se vincula. Esto es muy extraño, de verdad. Crea una sociedad antroposófica y él no se hace miembro, no se vincula, no toma responsabilidad en la sociedad. Se mantiene al margen, diciendo yo soy uno de los maestros, como otros, que traerán el contenido, que fluirá el contenido de la sociedad, pero yo no soy parte de la sociedad. Extraño, ¿no? Bueno, pero así fue. Hay que aceptarlo. Se crea la sociedad, se nombran sus autoridades, se nombran sus estatutos jurídicos, ¿no, Freddy? Bien terrestres, que condicionan, que determinan, tú haces esto, y empieza entonces lo que es la transformación, ¿sí?, de el espíritu de la antroposofía hacia la realidad en el mundo terrestre. Es decir, lo espiritual que empieza a vislumbrarse en lo formal. Con eso se consigue con la construcción del primer Goetheano, ¿sí? Llevar las ideas a que sean visibles, poner el mundo espiritual visible. Para eso se inspira en Goethe, en el goetheanismo, en las ciencias goetheanísticas, no en las ciencias, digamos, existentes en ese momento en la humanidad, que son las ciencias naturales. Antes de llegar acá, tengo que hablar un poquito de las ciencias naturales, cómo se crean, ¿sí? Esto forma parte de los misterios del Grial. Saber, otro momento de la humanidad terrible es el momento donde se funda la escolástica. Tomás de Aquino, la escolástica, que tiene que enfrentar al arabismo, y estamos en el siglo XII, el siglo XIII, porque el arabismo, Averroes, está comiéndose al cristianismo. Entonces, Tomás de Aquino tiene que defender teológicamente al cristianismo, darle su contenido teológico para que sea una ciencia cristiana que pueda defenderse del averroísmo. ¿Y cuál es el sentido? ¿En qué está esto? ¿Qué dice Averroes? Averroes representaba dentro de la orden de los dominicos, porque el problema comenzó en la orden de los dominicos a la que Tomás pertenecía. O sea, Bravante, el gran contrario a Tomás, es dominico también. Una parte de la iglesia ya fue tomada por el arabismo. Ya el mal estaba en casa. Y había que combatirlo en casa. ¿Y qué dice Averroes el gran filósofo árabe? Él dice muy claro que en realidad el yo humano es una esencia de una paninteligencia. Es decir, vamos a nombrarlo con palabras, de una alma amplia y abarcante, que en el momento del nacimiento, una gota de esa esencia se desprende, atraída por las fuerzas físicas de los padres, y comienza a desarrollar una vida, unas experiencias en base a una inteligencia personal. Y cuando muere, cuando se va por la puerta, entonces entrega esa sabiduría, esa experiencia acumulada, la devuelve a la gran inteligencia. O esta gota vuelve a perderse en el todo de la gran inteligencia. ¿Qué queda del yo ahí? ¿Queda algo? Tomás dice, no, esto no es así, porque el sentido teológico del cristianismo, lo que el cristianismo promete es la vida post-mortem. Pero para que haya una vida post-mortem, tiene que perdurar
la individualidad y la inteligencia de esa individualidad para reconocerse a sí mismo como ser en el mundo espiritual, en el mundo post-mortem. Si no, ¿de qué hablamos de la vida después de la muerte? Si perdemos nuestra conciencia, nos fundimos en el todo, no. Entonces, acá viene esa disputa, la famosa disputa de Tomás de Aquino contra Brabante, donde Tomás de Aquino desarrolla ese concepto aristotélico, pero ahora ya profundamente cristianizado. Vuelvo a decir, tenemos al mismo Steiner en Tomás de Aquino y en Aristóteles. O sea, Aristóteles, Tomás de Aquino, toma al Aristóteles que él fue y se cristianiza. Pero antes, en el medio estuvo la encarnación de Jonathan Lander, que es donde encontró el cristianismo libre, ¿sí? No se entiende muchas cosas de Tomás porque él defiende también la Inquisición. Y uno dice, ¿cómo? Pero es lo que había. O sea, no se pudo liberar más Tomás de lo que se liberó. Se cuentan cosas de él que se le encargó por orden del Papa que escribiera sobre la Eucaristía. Tomás era un hombre grande, así. Le llamaban en Colonia el buey mudo. Los compañeros le llamaban el buey mudo. Albertus Magnus, su maestro, les dijo a los alumnos, vosotros os reís hoy de Tomás llamándole buey mudo, pero yo os digo una cosa, un día el buey mudo hablará y el día que el buey mudo hable, los cimientos de Europa se estremecerán. Esto lo dijo Alberto Magnus de Tomás de Aquino. El día que Tomás hable, los cimientos de Europa se estremecerán. Y ese día llegó y Tomás habló. Pero primero tuvo que hacer algo. Se le encargó que hablara, que teológicamente fundamentara el misterio de la Eucaristía. Nos parece cualquier pavada. En la iglesia no tenía teología todavía. La teología de la iglesia es la teología tomista. Y como estaba sometido al Papa, no le quedó más remedio. Entonces el monje, su monje, Reginaldo, que es el que lo acompañó, que tenemos ahí aquí otra vez a Ita Beckman, ¿sí? Está ahí, Ita Beckman, acá, como el cuidador de Tomás, cuenta Reginaldo que Tomás, como no podía decir que no, lo que hizo fue encerrarse en una ermita pequeña, separarse del mundo y ponerse a escribir para demostrar teológicamente el misterio de la Eucaristía. Y que cuando terminó, agarró el montón de papeles y en un acto colérico, nos podemos imaginar al buey mudo colérico, arrojó los papeles con toda fuerza y se los tiró a los pies del crucifijo y le dijo, júzgalo. ¿Sí? Muy fuerte. Pero si él era en la lumbrera de Europa, si se le llamaba Fray Angelicus, o sea, de él se decía que no importa, si toda la sabiduría del mundo desaparece, le sentamos a Tomás ahí en una silla, le damos papeles y él la reescribe. Así de sabio era. ¿Quién podía juzgar algo sobre la Eucaristía que Tomás había escrito? No había ningún ser humano posible. El único que lo podía hacer, justamente, es el ser del crucifijo. Y Reginaldo cuenta que el ser del crucifijo bajó y le dijo, has escrito bien, Tomás. Hechos reales. Has escrito bien. A partir de ahí, entonces, viene el momento donde tiene que enfrentar a Brabante y tiene que apoyarse en Aristóteles. Aristóteles es un empirista realista. Tomás es un realista empirista también. Y el otro es un empirista seco. Brabante. Entonces, lo primero que le dice Tomás a Brabante es decir, mira, cuando se trata de discutir cosas serias, se busca a un hombre para discutirlo y no se discute con niños, porque tú estás acusándome ante mentes que no pueden juzgar, que no tienen la capacidad de juzgar lo que tú les dices. Confróntate a mí, que yo sí la tengo. ¿Sí? Discute de igual a igual con un hombre. Y ahí Tomás se despacha y saca lo que es la trilogía del famoso concepto tomista, que viene de Aristóteles. Son los famosos universales. Los universales ante rey.
¿Qué son los universales ante re? Las ideas que existen en el mundo espiritual antes de unirse a la forma, antes de tomar una forma. Hasta aquí es Platón. Platón siempre decía que las ideas nunca se encarnan en la materia. Aristóteles es el que dice sí, en las ousías la idea se introduce en la forma. Forma e idea son una unidad, son ousías. Bien. El segundo concepto tomista, los universales en las cosas. Acá ya estamos en Aristóteles. Las ideas en las cosas. O sea, esta mesa, ¿por qué es una mesa? Porque la idea está en la mesa, en esta mesa concreta, como en esa, como en la otra. Pero todos sabemos que es una mesa. Nadie dice, no, esto es un borrego. O decimos que es un borrego. No, decimos que es una mesa. Porque la idea se percibe en la mesa. La idea se percibe en la materia. Y después dice, y después existen los universales post-REN. Y con este postulado, Europa tembló. Y la cultura europea se dio absolutamente, tuvo la oportunidad de darse vuelta. No se dio, porque no era el momento. ¿Y qué dice? Que en realidad el alma, el ser humano, percibe el mundo de la forma, percibe una forma. Yo no sé qué es esa forma, ¿eh? Si yo le quito la idea, que la idea no viene del ojo, el ojo no me da no me da la idea. La idea no sé de dónde viene, pero no viene del ojo. Tomás dice, la idea viene del mundo de las ideas. En mi conciencia, en mi alma, se une y crea una nueva realidad. Esa nueva realidad forma parte de mí y forma parte de mi experiencia. Mis experiencias son mías propias y son mis experiencias las que me sostienen en mi conciencia. Y ustedes sean buenos conmigo y díganme, quiten todas sus experiencias de esta vida, lleguen hasta donde ya no tienen ningún recuerdo. ¿Qué son en un principio? Llega un momento en que uno llega a un estado donde no hay experiencia. ¿Y eso quiere decir que no hay ser? No, no hay experiencias. Pero el ser, para manifestarse, se tiene que manifestar en la experiencia. Yo tengo que saber quién soy, ¿sí? Porque si voy por el mundo sin la propia conciencia de mis experiencias, voy como un sonámbulo, no tengo experiencia. Entonces dice Tomás, esas experiencias que el ser humano hace, si las hace de tal forma que su concepto, que su observación, que su percepción es correcta, ¿sí? Que su relación es bella y que su vínculo con el ser es bueno, entonces esas experiencias han sido cristificadas por la fuerza del Cristo que vive en el alma humana y esas experiencias son garantía de la conciencia del ser después de la muerte. Solamente un ser puede tener recuerdo, vivencia después de la muerte, si es capaz de pasar sus experiencias y quedárselas. No hacer como dice Averroes, las entrega otra vez a la inteligencia y yo me duermo en el país de la maravilla de los árabes, ¿no? Ahí todo sensualidad, maravilla. No. Estamos hablando de un yo. Tiene que cuidarse, tiene que ser, porque el yo es la suma de todas sus experiencias desde la primera encarnación hasta este momento. Y si eso no se preserva, entonces no tiene ningún sentido hablar de vida post-muerte. ¿Sí? Tomás salva para la cultura y para el alma europea y dentro de la Iglesia le da el sentido de la vida post-mortem, que no es que los cuerpos, los cadáveres van a andar ahí, eso es otra cosa, ¿no? Es esto, hay que mantener la conciencia en la vida después de la muerte. Pero contra esto, dice Steiner, que pasó algo maravilloso, que Micael dejó de acompañar a Tomás. Hasta ese momento Micael acompañó a Tomás en el tomismo. Y con este momento, Micael deja de acompañar a Tomás, se retira y deja que la inteligencia administrada por él fluya de sus manos libremente a la tierra, al mundo de ánima. Y Tomás, después de esta disputa, se retira, tiene que ir a París, pero enferma en el camino, se retira a la casa de su hermana y ahí muere, acompañado solamente con Reginaldo.
Y todo el mundo, cuando Tomás murió, preguntó, ¿cuáles fueron las últimas palabras de Tomás? ¿Qué dijo? Y Reinaldo dijo, su confesión, la de un niño. Y sus palabras fueron, ¿qué hago yo para espiritualizar la razón? Esa es la pregunta que queda inscrita en la cultura de la humanidad tomista. ¿Qué hago yo para espiritualizar la razón? Porque Brabante le acusaba también de ser un defensor de la teoría de la doble verdad, es decir, una verdad de la fe y una verdad de la razón. Y Tomás dijo, no. Hasta ahí donde la razón entrenada es capaz de llegar, no contradice al mundo de la fe. Pero hay un mundo, que es el mundo de la revelación, donde la razón no alcanza. La razón tiene un límite, no entra en el mundo espiritual. ¿Sí? No llega. Entonces, hasta ese momento, Micael acompaña a Tomás, acompaña a la humanidad, y ahí nos deja. ¿Y quién viene? Que en lugar de entrar en la evolución de la Tierra, el realismo, entra el nominalismo. Bacon de Berulán. ¿Quién es Bacon de Berulán? Acuérdense que hablamos del siglo XV. Irán al-Rasif. Este es Bacon de Berulán, el gran empirista inglés. ¿Y quién es su consejero por el otro lado? El gran educador de la humanidad, Amos Comenius. Otra vez el Oriente, que intentó conquistar bélicamente a Occidente, fue detenido en Poitiers en el 770 y en Viena por Carlomagno. La media luna quedó detenida en las puertas de Europa, pero no alcanzó el centro de Europa bélicamente. Pero ahora, culturalmente, Bacon entra en el corazón de Inglaterra, cuando la Inglaterra es el reino potente, y Amos Comenius entra, viene desde Praga, y es el gran maestro de la humanidad. Un poquito más, tengo que, así les cierro esta imagen. ¿De qué estás hablando? Amos Comenius escribe la Didáctica Magna. Y cuando uno lee la Didáctica Magna se sorprende porque solamente 3 principios, es muy grande, es un choclo así, aburridísima. Pero cuando escarba saca y dice que todo ser humano, sea hombre o mujer, tiene derecho a ser educado. Es un derecho, la educación es un derecho del ser humano, hombre o mujer, no diferencia. Que la escuela tiene que ser un lugar libre, sostenido por la combinación de la familia y los maestros. Dice, pues está hablando de la escuela Waldorf. ¿Qué pasa acá? Y después dice, y la finalidad de la educación es lograr que de ella surjan buenos súbditos, gente dócil. Eso se puede hacer en la educación. Y todos los reinos europeos compraron la educación de Comenius. ¿Qué más que lo que queremos es gente que sea dócil al Estado? El Estado es el poder, el otro que se someta. Y ahí la educación que yo les estaba contando, ¿no? De Anfortas y todo esto, bueno, empieza a tener un principio muy fuerte. Y después viene el empirismo. Y para no extenderme mucho, porque si no, no llegamos, ¿quién es el gran empirista? Hume. ¿Qué dice Hume? Que todo el conocimiento parte de la percepción, de la experiencia. ¿Sí? Todo conocimiento parte de la percepción. Nuestra ciencia está sostenida en eso. ¿Y qué es lo intelectual? Dice Hume. Lo intelectual es la imagen, la representación que nosotros tenemos de la percepción. ¿Sí? Yo miro esta mesa y ahora tengo una imagen de esta mesa. Eso es lo intelectual. Eso es el pensar. Todo parte de la percepción. Contra esto, bueno, después van a venir Descartes, después Kant, que primero es totalmente cartesiano y después descubre a Hume y se enamora de Hume y dice, no, pero Hume tiene razón, y después vienen los idealistas alemanes. ¿No? Y el último gran idealista alemán, Hegel. ¿No? Porque Goethe no es un idealista, es un goetheanista. De Hegel se dice que en realidad la humanidad estaba demandando conquistar el mundo espiritual. ¿Sí? Y tan fuerte este pensador, ¿no? Hegel es el gran pensador de los idealistas alemanes, ¿no? Es el más grande pensador. Steiner tenía el busto de Hegel en su mesita de noche, por algo sería, ¿no?
Y dice, bueno, que la imagen que yo recibo de Hegel es que me imagino a Hegel delante de las puertas del cielo, golpeándolas así como un titán, pum, 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 haciéndolas resonar, y del otro lado el mundo espiritual diciendo, se nos avecina el gigante, ¿cómo hacemos para detenerlo? Pero las puertas del cielo no se abren a empujones, ni con cartuchos de dinamita, ni con cosas raras. Ahí las puertas del cielo se abren de otra manera, cuando uno se hace afín a lo que es el mundo espiritual. Antes no. Entonces, Steiner dice en la filosofía de la libertad, ¿de qué me diferencio yo de Hegel? Es algo muy sencillo. Dice, porque Hegel toma el mundo de las ideas como el mundo espiritual y yo tomo el mundo del pensar como el mundo espiritual. Porque ¿qué es una idea? Sino una forma cristalizada de la actividad pura del pensar. ¿Qué es? ¿Con qué se crea la idea? El pensar cristaliza en las ideas. Bien. Y ahora Steiner está en el siglo, ya en 1913, 1914, construyendo, tratando de dar a la humanidad el concepto para poder superar lo que está carcomiendo sus cimientos, ¿sí? Que es las ciencias naturales materialistas. En las ciencias naturales y materialistas es el ataque que vienen desde el empirismo inglés, o sea, desde las fuerzas que estamos acompañando, representadas en este caso en Bacon de Berulán y también en Amos Comenius, vienen ahí y Goethe logra elevarse por encima de eso y Steiner trata de desarrollar el goetheanismo, compartirlo, hacer que los seres humanos lo entiendan sus colaboradores, se crea el Goetheanum con un enorme esfuerzo. La soledad de Steiner, él la describe en una carta, es insufrible. Dice, hubo un momento en que me sentí tan solo, con tal tarea para realizar, que casi la demanda me paraliza. Y es en el momento entre los años 14 y 17, el tiempo de la Primera Guerra Mundial. Pongámonos en situación, estamos en Dornos, hay 400, 500 personas trabajando en el Goetheanum, con un fervor por la antroposofía, por descubrir esas formas, por crear esa maravilla. O sea, de buenas a primeras estalla la guerra, y las almas que están trabajando en el Goetheanum, muchas de ellas se quedan para seguir trabajando, pero son seres rusos, alemanes, ingleses, polacos, franceses, italianos, toda una mezcla de seres que afuera se están rompiendo los rostros, se están matando. Y Steiner dice, me quedé tan solo, hasta en la financiación del Goetheanum me quedé solo. Ya no tenía colaboradores para buscar dinero, todo lo tenía que hacer yo. Pero ese edificio no se podía parar. Porque si el edificio del Goetheanum se paraba, esas voluntades que estaban haciendo eso posible, el mundo se rompe ahí en pedazos, se matan, y acá colaboran juntos, seres humanos, hermanos de los que ahí se están matando, en una actitud de armonía. Si yo paralizo la construcción, las fuerzas volitivas no tienen dónde asirse. Y cuando la voluntad no se puede encaminar, conducir hacia una meta, es una fuerza peligrosísima que va hacia lo violento. O sea, que los antropósofos que estaban ahí se hubiesen terminado peleando como están peleando afuera. Y él dice, pero no solamente tenía esta tarea tan difícil, sino que encima los materiales para el Goetheanum había que traerlos de todos los lugares del mundo, en plena guerra. Las pizarras había que traerlas de Noruega. Y tenía que atravesar todo el conflicto o sea, imagínense ese hombre en esa situación, ¿sí? Esa soledad, sin poder contar con nadie. El Goetheanum se construye y llega el momento de 1922 y se quema. Veamos esa situación de Perceval en los misterios del Grial, del alma consciente, fulminado por Kundry. Y vemos a Steiner, imaginémoslo ahí, las llamas del edificio llegando al cielo, él con su levita, su pajarita, seguramente también con su paraguas, yo así me lo imagino.
mirando eso, sin poder hacer nada, y dice, todo se ha perdido. Yo soy el mayor diletante de la humanidad. Palabras, él mismo dice, no soy un maestro, soy un aprendiz, soy un diletante. Porque él dice que el Goetheanum se quemó porque los miembros de la sociedad no lo pudieron cuidar. ¿Sí? No lo pudieron cuidar. ¿Cómo? Es lo que yo escuché que él dijo en ese momento a los que estaban cercanos. Diletante. Un diletante es un maestro que no ha alcanzado la graduación de maestro, que es un aprendiz. No ha sabido formar a sus discípulos. Es que no hay otra palabra que quepa para que cuiden lo que tiene que ser cuidado, lo que él había entregado a la sociedad antroposófica. La sociedad antroposófica no estuvo a la altura, pero no es culpa de la sociedad antroposófica, de los miembros de la sociedad antroposófica. Es culpa, en todo caso, del maestro, como él dice, que no ha sabido despertar en esos seres lo que tenía que haberse despertado durante 7 años, que es la comprensión del goetheanismo. Y acá lo dejo, nos quedamos con esta imagen de Steiner, con este fuego del Goetheanum ardiendo, con esta imagen de Perceval con el corazón hecho pomada, tirado por la miseria, ¿sí? Y un Steiner que dice, he perdido, todo se acabó. Y el único responsable aquí soy yo. Ahora escuchamos una música y nos vamos con estas imágenes de la música y estas dos imágenes. Perceval roto y Rudolf Steiner casi quebrado.